Comienzo la grabación. Bien, como les venía diciendo, entonces simplemente, esta propiedad que está aquí, a qué se refiere? Si mu, por ejemplo, aquí está el mu de aquí, vamos a ver cómo está mi pulso. Aquí está mi pulso. Te vendría siendo la media, ¿verdad? Y si, por ejemplo, a mu le restamos un valor, supongamos le restamos 1 y proyectamos esto por acá, este sería el valor de F, vamos a ver si me da el pulsito, evaluado en mu menos 1, ¿verdad? Y si nosotros trazamos una horizontal, eso debería más o menos coincidir, discúlpenme el pulso, a que si, por ejemplo, yo aquí trazo, bueno, obviamente el pulso mío es malísimo, pero tiene que ser este valor de F, tiene que ser exactamente igual a este valor de F en mu más 1. ¿Ok? Qué horrible dibujo yo esto. Pero bueno, lo que se refiere es que esto ocurre simplemente ¿por qué? Porque como la curva es simétrica con respecto a mu, cualquier valor en X que sea medido con respecto a U, bien sea a la izquierda o a la derecha, cuando se evalúen en F, va a tener su contraparte del otro lado con respecto a este mu. Es como una evaluación de tipo espejo, es como un reflejo de tipo espejo. ¿Okay? Eso es lo que quería decir esa propiedad. Lástima que no estamos en una pizarra para poder dibujar esto propiamente, de forma apropiada. Pero bueno, de eso es de lo que se trata esta propiedad. Es una consecuencia de justamente de que la función de densidad es simétrica. El valor máximo de f de x ocurre en x igual mu y bueno, en el sentido vertical, que significa este valor que está aquí ocurre justamente también en mu, que fue lo que se explicó, y se obtiene simplemente derivando esta ecuación. F posee 2 puntos de inflexión. Fíjense que si posee 2 puntos de inflexión, ¿qué significa? Que tiene 3 concavidades. Una hacia arriba, después hacia abajo y nuevamente hacia arriba. Esos puntos de inflexión están justamente situados en X igual sigma más y menos, perdón, en mu más menos sigma. ¿Ok? Entonces, agarrar X, mu, mejor dicho, si le restamos sigma, obtenemos el primer punto de inflexión a la izquierda. Si a la media le sumamos sigma, obtenemos el segundo punto de inflexión. Aquí está redondito. Fíjense que aquí, si esto es la media y 4 es la varianza, al sacar la raíz cuadrada de 4 vendría siendo 2. Significa que 6 menos 2 en 4 se encuentra justamente el primer punto de inflexión. Vamos a ver si lo puedo dibujar nuevamente. Aquí estaría el primer punto de inflexión, que sería mu menos sigma. Aquí en 8 estaría el otro punto de inflexión, que sería mu más sigma. Y aquí está, por supuesto, mu. ¿Ok? Eso vendría siendo entonces ¿cómo se llama? Ahí es donde estarían entonces los puntos de inflexión de la curva. Que, como recordarán, para uno obtener esos puntos de inflexión, una forma sencilla de hacerlo, bueno, depende también de la ecuación, es derivar 2 veces esta ecuación y despejar, ¿ok? Igualar a 0 y despejar la variable x, ¿ok? Así es como entonces se deduce que el punto de inflexión viene siendo ese par de valores, ¿ok? Eh, La función de densidad de la variable aleatoria normal no posee primitiva. Ese es un hecho claro que por la forma o la estructura de esa ecuación, ya cuando ustedes vieron cálculo 2, habrán encontrado ecuaciones similares con estructuras similares que no tienen solución. Sin embargo, bueno, hay una resolución rebuscada, pero hay que utilizar un cambio, una transformación a coordenadas polares. Pero es sumamente rebuscada esa solución. Por lo tanto, bueno, hay otra forma de resolver este tipo de integral que es mediante este cálculo numérico.
El cálculo numérico ofrece herramientas, por ejemplo, hay un tipo de métodos asociados a lo que es la integración numérica. De hecho, por cierto, la semana que viene a los estudiantes míos de cálculo numérico les voy a explicar ese tema. Mediante una integración numérica se consigue, por ejemplo, darle respuesta a este tipo de integral, pues a lo que sería la función de distribución acumulativa, mediante tablas de integración. Bueno, entonces, la forma de resolver estas integrales, ¿verdad? Eh, Finalmente, cuando uno aplica algún método numérico de preferencia, se logra entonces conseguir esta curva que tenemos aquí. Una curva en forma de S, ¿okay? Que sería la función de distribución acumulativa de la variable. ¿Okay? Fíjense que ella crece desde menos infinito hasta más infinito. Cuando x tiende a infinito, pues en el lado positivo, ella se hace asintótica en 1. ¿Okay? Fíjense que no hay quiebres, no hay cortes, simplemente es continua, totalmente continua, y se vuelve asintótica conforme va creciendo indefinidamente el valor de x, ¿okay? A la izquierda. ¿Okay? Por supuesto, este es el ejemplo de la misma integral que tenemos acá, ¿okay? Perdón, de la misma función de la variable normal de parámetros 6, 4. ¿Okay? Entonces, bueno. Hay una forma que es con la que usualmente se trabaja la variable normal, que es agarrar y para poder calcular valores de la función de distribución acumulativa, en vez de tener que recurrir al cálculo numérico, porque cada función cambia con respecto a cada función es diferente, tiene un tratamiento distinto con base a los parámetros que se tienen. Hay una forma alternativa y más sistemática de poder resolver los problemas de distribución acumulativa con la variable normal, que es hacer una transformación a lo que se conoce como la variable estándar. ¿Okay? Hay un tipo de variable de distribución normal que se conoce como la normal estándar de parámetros media 0 y desviación estándar, o mejor dicho, o varianza 1. ¿Okay? Fíjense lo que dice a continuación. Una forma de evitar este trabajo laborioso es emplear algún método numérico. ¿Okay? Es recurriendo al siguiente cambio de variable. El cambio de variable, como pueden ver, sería definir una variable z minúscula siendo igual a x menos mu entre sigma, que si se fijan bien en la función de densidad, ese x menos mu entre sigma es justamente aquella porción que está elevada al cuadrado dentro de la ecuación de la función de densidad. ¿Okay? De manera que con esta ecuación uno puede, por ejemplo, despejar la x. Al despejar la x tiene esta nueva ecuación. E inclusive derivar ambos lados, ¿okay? De la igualdad, y se obtiene que derivada de z es igual a derivada de x entre sigma. Al sustituir estos parámetros en la integral que tenemos aquí, en la integral de la función de distribución acumulativa, fíjense que entonces ya ahora llegamos a un tipo de distribución donde la media es 0 y la varianza es 1. Entonces, por supuesto, para ello existen tablas de distribución acumulativa de probabilidades, pero todas asociadas a este tipo especial de distribución, que es la distribución normal. De manera que uno simplemente lo que hace es que en cualquier problema donde tengamos una variable normal de parámetros distintos a los de la normal, simplemente se hace este cambio de variable. Con base a este cambio de variables se calculan las probabilidades basadas en la tabla, ¿verdad? Y por equivalencia de eventos, ¿ok? Cualquier evento que sea equivalente a en X es equivalente a Z según este cambio de variable. ¿Okay? Y de esa manera se pueden ir resolviendo los problemas de probabilidad asociados a la distribución normal cuando no es directamente un estándar. ¿Okay? Entonces, de ello, por supuesto, al trabajarse con este tipo especial de distribución normal, ella tiene su propia definición, que es Z mayúscula, que sigue una norma 0, 1. Fíjense que aquí hay casos en los que a veces se omite la N
pueden agregarla, pueden quitarla, pero no, si finalmente cuando ya se habla de Z, ya la letra Z se reserva estrictamente para la variable normal estándar. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando uno revisa la literatura, uno consigue tablas de probabilidades de la normal estándar. ¿Ok? Donde, como les dije, la media está en el valor x igual 0, quiere decir que a la izquierda de 0 va a tener valores de x o de z, en este caso negativos, y valores de z positivos. ¿Ok? Es totalmente simétrica en z igual a 0, la media, la modo y la mediana están en z igual 0. La desviación típica y lo que es lo mismo la varianza coinciden en 1 y menos 1. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, ¿cómo funciona este cálculo, los cálculos de probabilidades aquí? Cuando uno hace el cambio de variables, esta tabla de probabilidades, por ejemplo, muestra esta la información resumida de la siguiente manera. Valores de z, menos 3.4, menos 3.2, así sucesivamente hasta que llega hasta 0 por la izquierda. ¿Ok? Suponiendo que por aquí está el 0, por la mitad. Estas columnas que vemos aquí son valores, son decimales que uno le suma a la z, por ejemplo. Esto sería 3, menos 3,4, menos 3,41, menos 3,42, menos 3,43, menos 3,44 y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos en la fila del 3,4, si estamos en la fila del 2.8, esta sería la columna 2. Menos 2.8, menos 2.81, menos 2.82, menos 2.83 hasta menos 2.89. ¿Y cuáles son los valores que están contenidos en cada celda? Como pueden ver, son valores comprendidos entre 0 y 1. Entonces serían los valores de probabilidad acumulada. Por ejemplo, si aquí vamos a supongamos que, vamos a ver si vuelvo otra vez a usar el lapicito aquí para dibujar algo. Supongamos que aquí está z igual 0, ¿verdad? Aquí está 0. Y supongamos que queremos hallar, por ejemplo, la probabilidad de que z valga, o la probabilidad acumulada de z menos, a ver, menos 2,5, pues. Supongamos que menos 2,5 está como por aquí. Menos 2,5. Sería la probabilidad que está de este lado. La probabilidad acumulada. Entonces, simplemente lo que hay que hacer, ¿ok? Es agarrar y buscar aquí. Bueno, vamos a poner un poquito más de pimienta a esto, menos 2,54. Menos 2,54. ¿Cómo yo utilizo la tabla aquí? Busco 2,5 y me detengo en la columna donde está las 5 centésimas, hasta acá. Y la probabilidad entonces de que z sea menor o igual, es decir, f de z menos 2,54 va a ser igual a 0.054. Esa es la probabilidad. ¿Okay? Así es como se lee. Entonces, para que por lo menos ustedes vayan habituándose a revisar este tipo de tablas, porque esto fácil es una pregunta de 3, 4 puntos facilitos de resolver en cualquier examen de estadística. ¿Okay? Pero para ello necesitan saber hacer el cambio de variables, leer la probabilidad. ¿Okay? Bueno, igual ahí hay varios ejercicios resueltos que podemos nosotros consultar para que vean cómo se trabaja todo esto. ¿Okay? Igual, bueno, vamos a dar la clase hasta las 3, de repente hasta las 3 y piquito. Y después, para que por lo menos la meta sería terminar de dar todo el tema de distribución normal hoy, para la semana que viene ya empezar a ver la familia de las gamas. ¿Okay? Bien, vamos a continuar entonces. Déjenme limpiar esto. Y seguimos bajando. Así es pues como se lee esto se conoce como la tabla de percentiles. La tabla de percentiles de la función de distribución acumulativa Z. ¿Okay? También existen aplicaciones en calculadoras científicas, eso vale la pena destacarlo. Ustedes, por ejemplo, revisen, exploren, esto es obligatorio para ustedes.
tienen que revisar en sus calculadoras si tienen incorporada la función de distribución acumulativa normal. Cada calculadora tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con la distribución normal estándar en una HP que en una Texas o que en una Casio. Revisen sus calculadoras porque pueden tener gran ayuda. A lo mejor con eso se ahorran el tener que estar trabajando con las tablitas, ¿ok? Pero nunca está de más tener una tabla por ahí a la mano. Estas tablas, por supuesto, pueden descargarlas perfectamente en cualquier página de Google. Pueden inclusive googlear distribución normal o tabla de distribución normal, tabla Z de distribución normal y les va a salir cualquier cantidad de imágenes o tablas y todo por el estilo. ¿Okay? Eso se le deja a ustedes que la descarguen de internet, de cualquier sitio en internet. Bien, creo inclusive que en una de las guías teóricas del profesor Rafael aparece una tabla de distribución sencillita. ¿Okay? Pero bueno, revisen internet, descarguenla. Eso no es difícil de conseguir. Y más aún, revisen sus calculadoras, hagan algunos ejercicios. Sería bueno que, por ejemplo, que comparen los resultados que arroja la distribución normal de sus calculadoras con lo que aparece en la tabla, porque a veces ellas en vez de hallar, hay calculadoras que en vez de hallar la probabilidad acumulada a la izquierda, hallan la que está acumulada a la derecha. ¿Sí? ¿Escucharon bien eso? Puede pasar de que hay calculadoras que calculan la probabilidad acumulada a la derecha. Entonces es otra cosa, ¿okay? Como la probabilidad complemento. Entonces es muy importante documentarse bien sobre qué tipo de procedimiento aplica esa calculadora. ¿Okay? Revísenlas. Bien, entonces a partir de este momento la notación Z normal 0,1 para la variable vectorial normal Z estándar. Hay que respetar ahora esta Z que está aquí. Y la función de distribución acumulativa en Z, bueno, tiene esta forma. ¿Okay? En conclusión, ya resumiendo todo lo que hemos visto hasta el momento de distribución normal, fíjense que nosotros podemos resumir así de la siguiente manera. Para una normal cualquiera, de parámetros mu y sigma cualquiera, puede ser sigma, sigma cuadrado, como ustedes prefieran, el dominio, desde menos infinito hasta más infinito, para una normal estándar, los parámetros vienen siendo media 0, varianza 1, también z va desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? La función de densidad, ¿ok? Viene siendo esta. La función de densidad en z, bueno, simplemente lo que hay que hacer es donde va sigma, se sustituye por 1, donde va mu, se sustituye por 0, ¿ok? Y en el caso de la distribución de función de distribución acumulativa, para una variable cualquiera, bueno, simplemente lo que hay que hacer es, la función de distribución acumulativa sería la integral, ¿ok? Y se expresa directamente en términos de una integral, ya que no tiene primitiva. Sin embargo, mediante el siguiente cambio de variable, ¿ok? Se puede expresar como función de distribución acumulativa en términos de la variable z, y bueno, lo que hay que hacer es acudir a las tablas de distribución acumulativa de z. ¿Okay? La esperanza es mu, la varianza es sigma cuadrada. Ahora vamos a ver a continuación algunos ejercicios de calentamiento. ¿Okay? Sería bueno que ustedes, bueno, yo les presento los ejercicios, pero sí sería bueno que después ustedes revisen. En la guía de ejercicios resueltos y propuestos de la materia, van a conseguir unos cuantos ejercicios para que ustedes vayan haciendo calentamiento. Vuelvo y repito, estos son por lo menos unos 3, 4 puntos seguros en cualquier examen de estadística, así que no pierdan este mango bajito como dicen por ahí. Bien, entonces aquí a continuación tenemos probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 2. Probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1.25. Probabilidad de que Z sea menor o igual que 2.05. Probabilidad de que Z esté comprendido entre menos 3.2 abierto y menos 2 cerrado. Probabilidad de que el valor absoluto de Z sea menor o igual que 2 y probabilidad de que el valor absoluto de Z menos 1 sea menor o igual que 2. ¿Okay? La primera probabilidad, bueno, simplemente se evalúa en la función de distribución acumulativa de Z estándar, ¿ok? La normal estándar, menos 2. Fíjense cómo se evalúa. Como es menos 2, nos vamos a la tabla, donde va menos 2. Como es menos 2 exacto, sin parte decimal, tomamos los valores de probabilidad que están en la primera columna en la primera columna que está aquí. ¿Ok?
Y justamente donde se intersecta menos la columna, la fila de -2 con la columna de 0 ceros, entonces la probabilidad acumulada es 0.228 10 milésimas. ¿Ok? Sería la probabilidad que está por acá. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1.25. Bueno, eso es equivalente a la probabilidad del complemento de la función de distribución acumulativa de la normal estándar evaluada en 1.25 o 1,25. Nos vamos entonces otra vez a la tablita donde va 1.2 en la fila de 1.2. Nos detenemos en la columna de 0.05 y este 0.8944 corresponde a la probabilidad acumulada a la izquierda de 1.25. 1.2 más 0.05, 1.25. La probabilidad acumulada a la izquierda es 0.8944 o 0.8944, que por supuesto al restárselo a 1 nos da entonces la probabilidad de que la variable z, la variable estándar, sea mayor que 1.25. ¿Ok? Bien, entonces acá esta probabilidad que está aquí de que z esté comprendido entre este valor y este valor, aquí graficando, sería este tramo que tenemos acá. Recordemos que z viene siendo la normal estándar de media 0. Bueno, simplemente nos vamos a la tablita. ¿Ok? Nuevamente buscamos la tablita. Ya aquí sí ya yo no lo pongo porque ya se supone que ya la gente debe estar ya clara de que hay que buscar la tabla y cómo se busca la tabla. Simplemente buscamos donde z vale -2 o donde phi vale -2, menos phi vale -3.2, se restan estos resultados y nos da 0.0221. Valor absoluto de z menor o igual que 2. Eso es equivalente a que z esté comprendido entre -2 y 2. Bueno, entonces es phi en 2 menos phi en -2, 0.9544. Sería lo que vemos acá. Z menos 1, valor absoluto, menor o igual que 2. Bueno, esto es equivalente a Z menos 1 comprendido entre -2 y 2, que al pasar este menos 1, al despejar este menos 1, sería menos Z comprendido entre -1 y 3. Phi de 3 menos phi de -1 y se calcula. Entonces, fíjense, así es más o menos como se trabaja con la distribución normal estándar. ¿Ok? Revisen estos ejercicios cuando se monte este video en YouTube, échenle un vistazo, practíquenlo y hay ejercicios para poder hacer calentamiento con este tipo de variables. Segundo ejemplo, ya aquí para entrar un poquito más en forma con este tipo de variables. Para estudiar la desnutrición infantil en Venezuela, creo que este es un ejercicio que está en la guía, no recuerdo, creo que sí. Se parte de estudiar el peso de los recién nacidos. Estadísticamente se sabe que el peso de los bebés recién nacidos sigue una distribución normal, con una media de 2,88 kilogramos y una desviación estándar. Fíjense que ya nos están dando la desviación estándar, el sigma, no nos están dando la varianza, de 0,40 kilogramos. Letra A. Calculo el porcentaje de niños con peso mayor de 3,5 kilogramos. Letra B. Calcule la probabilidad condicional. Fíjense que aquí, este es una típica pregunta de parcial. Calcule la probabilidad condicional de que un bebé tenga un peso menor de 2,2 kilogramos si se sabe que pesa menos de 2,5 kilogramos. Ajá. Obtenga el peso correspondiente a los cuartiles y obtenga el peso correspondiente al 5% de los bebés de mayor peso. Entonces se plantea, X sigue una variable normal de parámetros 2.8, 0.4 al cuadrado. ¿Okay? La primera probabilidad, el porcentaje de niños con peso sea mayor de 3,5, bueno, simplemente es la probabilidad de que X sea mayor que 3.5, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 3.5. Fíjense que esta probabilidad que tenemos aquí la podemos plantear como función de distribución acumulativa, que después, presten atención, así es como se hace ahora el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable de X a Z, la función de distribución estándar. ¿Okay? X se le resta la media y después se divide entre la desviación típica, la desviación estándar, ¿verdad?
Déjenme un segundo porque creo que tengo que revisar algo rapidito. Un momento, voy a poner un momento esto en silencio. Les voy a dejar esto aquí a la vista para que vean cómo se resuelve. Ya vuelvo, que juega. Bien, ya volví. Estaba revisando algo que me parece que... Sí, no. Es que no sé, me empezó a ver como a quemado aquí. Estaba revisando si estaba algún cable por ahí calentándose. Bueno, disculpen la interrupción. Miren, entonces continuamos entonces acá. Como pueden ver, una de las cosas importantes que ustedes tienen que analizar aquí es el cambio de variable, ¿ok? Pasar de X a Z para después poder hallar el valor de probabilidad acumulada, ¿ok? Pero en términos de Z. Se hace el cambio de variable y fíjense que entonces, cuando hacemos el cambio de variable en Z, fíjense aquí, la probabilidad acá, ¿cómo sería? X, si nosotros le restamos 2,8 y 0,4 y a este 3,5 que está aquí del otro lado de la igualdad le restamos el mismo 2,8 y se divide entre 3,4, transformamos esta probabilidad que está aquí en esta nueva probabilidad. De manera que después simplemente con ir a la tabla de, la, de percentiles de la distribución normal estándar, vemos que entonces para 1,75 la probabilidad correspondiente es 0,9599. Esa probabilidad es equivalente, es la misma para la X menor o igual que 3,5. ¿Por qué? Porque ambos eventos son exactamente equivalentes gracias a este cambio de variable. Este cambio de variable permite que esta probabilidad sea exactamente igual a esta, o dicho de otro modo, a que el evento X menor o igual que 35 sea equivalente al evento Z menor o igual que 1,75. Entonces podemos afirmar tranquilamente que entonces la probabilidad es que ambos eventos comparten esta misma probabilidad. Por lo tanto, para evaluar X mayor que 3,5 es igual a 1 menos esta probabilidad que acabamos de calcular. Entonces el resultado es 0,0401. ¿Okay? Vamos ahora a ver cómo se resuelve la parte B. El cálculo de probabilidad condicional se realiza empleando el mismo procedimiento visto al comienzo del tema de variables aleatorias. ¿Cómo así? Definimos el evento A. Fíjense que hay que definir un evento, que es el evento condicionante, que es X menor que 2,5. Leamos nuevamente. Calcule la probabilidad condicional de que un bebé tenga un peso menor de 2,5 si se sabe que pesa menos de 2,5 kilogramos. Peso menor de 2,2, perdón, si se sabe que pesa menos de 2,5 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el evento condicionante? Que X sea menor que 2,5. Se calcula la probabilidad. ¿Cómo se calcula? Bueno, haciendo el cambio de variable. Se calcula, ¿ok? Se hace este cambio de variable y finalmente el resultado que obtenemos viene siendo 0,2266, ¿ok? Luego se formula la función de densidad de la variable aleatoria normal condicionada por el evento A. Es simplemente agarrar la función de densidad y a la ecuación simplemente se le agrega como divisor la probabilidad de dicho evento. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que para poder definir funciones de densidad condicionadas,
el dominio tiene que ser resultado de la intersección del dominio de la variable original con la región de la probabilidad que se está, de la región de la probabilidad condicionante, del evento condicionante. Entonces, cuando uno intersecta menos infinito a más infinito con x menor que 2.5, el resultado que viene siendo es este. Un típico error que cometen los estudiantes en un examen parcial, en una evaluación cualquiera, es colocar que el dominio de la variable va desde menos infinito hasta más infinito. Eso es falso. Es la intersección del dominio de la variable original con la región del evento condicionante. Entonces, refresquen eso, desempolven su teoría de variables aleatorias condicionadas, porque eso va a volver a preguntarse en el tercer parcial. ¿Ok? Entonces, esta es pues la función. Con base a esta función, en este nuevo dominio, con esta nueva ecuación de función de densidad, la probabilidad solicitada vendría siendo esta que está aquí. Si sacamos factor común 1 entre probabilidad de A, entonces fíjense que ahora sí se puede hacer de forma mucho más clara la transformación a normal estándar. Es decir, esta probabilidad que tenemos aquí planteada también va a ser igual a que si nosotros sacamos factor común 1 entre P de A, probabilidad de A, sería 1 entre probabilidad de A por la función de distribución acumulativa evaluada en 2.2, que por supuesto lo que hay que hacer es agarrar y, ¿cómo se llama? Plantear la función de distribución acumulativa, ¿ok? Pero de la normal estándar Z, ¿ok? Fíjense que entonces sería 2.2, ¿ok? Si hacemos la transformación sería 1.5, ¿verdad? 2.2 menos 2.8 entre 0.4. Recuerden que esta es la media de la variable y esta es la desviación típica de la variable. Nos da entonces menos 1,5. Esa probabilidad en la tabla nos da, en la tabla de la distribución normal estándar, es 0.0668, que dividido entre la probabilidad del evento A, nos da este resultado. Presten mucha atención a este ejemplo. Pues este ejemplo es típico de cualquier pregunta de parcial. ¿Ok? Ajá. El cálculo de las probabilidades correspondientes a cada cuartil son los valores de X tales que a su izquierda acumulan el 25% de los pesos, el Q sub 1, el 50% de los pesos, que es Q sub 2, y el 75% de los pesos, conocido como Q sub 3. ¿Ok? Hay que destacar que el segundo cuartil, obviamente, coincide con la media. Entonces, el procedimiento consiste en tomar de la tabla de percentiles, ¿ok? De la distribución normal estándar, los valores de Z correspondientes a cada porcentaje o valor de probabilidad que se acumule a la izquierda. Luego se transforman esos valores de Z en valores de X. Entonces, cuando nos vamos a la tabla, vemos que el percentil 25 tiene probabilidad de menos 0,67, el percentil 0,50, bueno, va a ser 0, obvio, porque coincide con la media de Z, ¿ok? Y el percentil 0,75 es 0,67. Fíjense que aquí es simétrico justamente por la condición de simetría de la distribución normal, ¿ok? Luego, si aplicamos la transformación a la inversa, lo que se hace es que entonces, para el caso de 0,20, el percentil 0,25, donde va Z, se coloca menos 0,67, se despeja la X. ¿Ok? Y de modo similar se deducen los demás cuartiles. ¿Ok? Hay que destacar que el cálculo de cuartil Q 2 resultó meramente demostrativo porque sabiendo que la media es el segundo cuartil, ya estaba respondida esa incógnita, que es 2.8, que es, bueno, justamente es el parámetro de la media. La media y la mediana, el segundo cuartil, coinciden por condición de simetría. ¿Okay? El peso correspondiente al 5% de los bebés con mayor peso se refiere al valor de X que acumula a la derecha el 5% de los bebés de mayor peso. Dicho de otro modo, se refiere al percentil 95. Bueno, volvemos entonces a hacer la transformación de variables. Nos vamos a la tabla de percentiles de la normal estándar. Ubicamos el percentil y hacemos y regresamos la transformación. Nos da entonces que el percentil 95 es este, 3.4
458 en X, ¿ok? Que en Z es 1.645, pero al hacer el cambio de variable a X es este valor. Bueno, este es el típico ejercicio un típico ejercicio de distribución normal. Veamos ahora otro ejemplo. Bueno, nos quedan 4 minutos. Vamos a leer este ejemplo y después pasar a la siguiente videoconferencia. Vamos a hacer 3 videoconferencias hoy, ¿ok? Para aprovechar al máximo el tiempo de la clase. Tercer ejemplo. Una máquina produce esferas cuyo diámetro sigue una distribución normal, con una medida de 5 centímetros y una desviación estándar de 0,20 centímetros. Se dice que una esfera está en especificaciones y su diámetro está en el intervalo 4,8, 5,2. Fíjense que nos están dando un intervalo de especificaciones, medido en centímetros. Calcule el porcentaje de esferas en especificaciones. Calcule la probabilidad condicional de que una esfera tenga un diámetro menor de 5,1 si se sabe que está en especificaciones. ¿Cuál será la probabilidad de que 10 esferas escogidas al azar todas estén en especificaciones? Esta pregunta C está bien interesante porque esto nos va a devolver a el tema del segundo parcial. Vamos a ver. Bueno, quedan 3 minutos. Vamos a ver si resolvemos esta primera rapidito antes de pasar a la siguiente videoconferencia. Planteamos la variable normal, sigue una normal de parámetros 5, media 5, y desviación típica 0,2 elevada al cuadrado. Sea A el evento de una esfera que esté en especificaciones, es decir, X tiene que estar comprendido entre 4,8 y 5,2, según lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? Calculamos entonces esta probabilidad. Hacemos la transformación de variable aleatoria de la normal a una normal estándar. Nos da este resultado. Nos vamos a la tabla de percentiles o utilizan su calculadora como ustedes prefieran si ya la saben dominar. Y esta es pues la probabilidad del evento condicional. La siguiente probabilidad por deducir entonces es de tipo condicional. Simplemente lo que hay que hacer es agarrar y si nos dicen calcule la probabilidad de que X sea menor que 5,1 dado el evento A. Entonces fíjense que se hace aquí. Tenemos esta probabilidad, ¿ok? Si es la probabilidad de que sea menor que 5,1, ¿ok? Tenemos que agarrar y restar esta probabilidad que tenemos acá. ¿Por qué? Es necesario que en el numerador se reste phi de menos 1 porque el dominio de la variable aleatoria condicional está entre 4,8 y 5,2. Hay personas que de repente, por no tomar en cuenta el dominio de la variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, se les olvida restar esto y por supuesto les da un resultado totalmente distinto. Entonces, fíjense que al tomar en cuenta el dominio, hay que restar este dominio para entonces saber que la probabilidad no es solamente, si no restan este dominio, este valor, entonces estarían calculando la probabilidad desde menos infinito hasta 5,1. ¿Me explico? Y no es así, porque la variable aleatoria condicional existe entre menos 4,8 y 5,2. ¿Ok? Por lo tanto, hay que restar 5,1 hasta 4,8. Bueno, voy a salirme de la videoconferencia para volver a ingresar porque ya me queda menos de un minuto. ¿Ok? Pero bueno, no se pierdan, vamos a la última parte de la clase. ¿Ok?